Cordial salud. La siguiente presentación es en base a la fase 3, el estudio en caso de teorías del aprendizaje. Nuestro grupo está conformado por las estudiantes Genis Natalia Caicedo Bonilla, Yamilet Ocampo Cruz y quien les habla, su compañero Idier Aldair Ñañez Díaz. Nuestro trabajo va dirigida a nuestra tutora Matilde López de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Siendo nosotros unos capacitadores sobre las teorías de aprendizaje, tomamos como base las siguientes teorías: la teoría conductista, la teoría constructivista y la teoría cognitiva, de las cuales vamos a identificar los siguientes factores que representan cada una de las anteriores teorías. Dentro de los autores, Dentro de los factores podemos presentar los autores representativos de cada uno. Dentro de la teoría conductista encontramos a Iván Pavlov, Albert Bandura, Edward Tomarczuk, John Watson y Skinner. Dentro de la teoría constructivista, los autores representativos son Jean Piaget, Jerome Brun, Lev Vygotsky, Joseph Novak, Brunet y Vygotsky. Dentro de la teoría cognitivista encontramos a David Ausubel, Albert Bandura, Benjamin Bloom, Jerome Brunner, Jean Piaget, Barthelemy, Brunner y Chomsky. Otro de los factores representativos de los que podemos destacar y sacar conclusiones es sobre la concepción del aprendizaje. Dentro de la teoría conductista se iguala al aprendizaje con los cambios en la conducta observable. Existe una relación entre el estímulo y la respuesta. El aprendizaje es desconocido, pues no sabemos los pensamientos ni sentimientos de las personas. Dentro de la teoría constructivista, esta se centra en el conocimiento como algo que se descubre, más bien no se descubre, más bien se construye. Se busca que el estudiante logre saber hacer y se centre en el ser. Investiga y estudia cómo se da el conocimiento a partir de la interacción con la sociedad y todo lo que hay en ella. La concepción del aprendizaje, según la teoría cognitivista, se basa al procedimiento mental por medio del pensamiento crítico y analítico. El aprendizaje es un proceso de entradas. Se enfoca en lo que el estudiante sabe. Otro factor en el que podemos identificar algunas características de las tres teorías es sobre su tipo de o proceso de aprendizaje. Dentro de la teoría conductista, el papel de los estudiantes es el de receptor pasivo, pues ponen en práctica todo lo que aprenden. Se da un aprendizaje memorístico, asociativo y controlado bajo oportunidades, lo que permite a los estudiantes trabajen a partir de los estímulos. El proceso de aprendizaje dentro de la teoría constructivista es el proceso el cual la enseñanza y aprendizaje tienen diversas aportaciones de diferentes campos del saber. El conocimiento se da a partir de la enseñanza que se obtiene en la interacción del sujeto con el medio ambiente. Dentro de la teoría cognitivista podemos encontrar que su proceso de aprendizaje se da a través de un proceso activo, a partir de los conocimientos a priori. También es como un procesador que primero recibe, luego se organiza y por último la utiliza. El rol del profesor dentro de las diferentes teorías es el siguiente. En la teoría conductista es el que coordina los diferentes procesos de aprendizaje de los estudiantes, el cual posee los diferentes conocimientos para impartir una enseñanza. Dentro de la teoría constructivista, el docente busca que el estudiante participe en el proceso de enseñanza. Es el que enseña a los estudiantes a razonar, pensar y actuar, basándose en situaciones de lo cotidiano. También busca conectar los procesos de construcción del estudiante con el saber colectivo. Dentro de la teoría cognitivista, el rol del docente se centra en el estudiante obtenga conocimiento a través de la experiencia didáctica. El docente desarrolla diferentes estilos de pedagogía con el fin de proporcionar al estudiante diferentes estilos de enseñanza. Otro factor es el rol del estudiante. Dentro de la teoría conductista, el estudiante es el sujeto receptor, pasivo. Su aprendizaje se da desde el exterior.
Forma en los estudiantes unas conductas académicas deseables para alcanzar un propósito específico. El rol del estudiante dentro de la teoría constructivista es el actor en el proceso de aprendizaje y es el capaz de pensar, razonar, recordar, procesar y poner en práctica los saberes recibidos. El estudiante es el responsable de su proceso de aprendizaje. Dentro de la teoría cognitivista, el estudiante utiliza lo aprendido para su desarrollo en sociedad. Es capaz de aprender por sí solo, en otras palabras, de forma independiente, utilizando el aprendizaje autónomo, desarrollando su propio conocimiento. Otro factor que caracteriza estas teorías es las interacciones que existen entre el estudiante y el docente. Dentro de la teoría conductista, el docente maneja todo el papel activo de la instrucción. El aprendizaje de los estudiantes solo depende del docente. Dentro de la teoría constructivista, se participa activamente en las actividades. El profesor escucha a los estudiantes y propone soluciones. El profesor procura que los estudiantes creen ideas y se defiendan. El aprendizaje se relaciona con las experiencias. Dentro de la teoría cognitivista, la relación del profesor-estudiante se basa en la retroalimentación. El docente solamente es un guía que apoya y ayuda al estudiante en la construcción del conocimiento. También se centra en la confesión y la organización de las experiencias. Otro factor que representa estas tres teorías es el proceso de transferencia o mediación. Dentro de la teoría constructivista, el estudiante presta atención a lo que ocurre en su contexto, dándole al estudiante medidas útiles, confiables y efectivas en el aprendizaje. Dentro de la teoría constructivista, el conocimiento ocurre cuando se lleva al estudiante a interactuar directamente con la realidad y el medio. Dentro de la teoría cognitivista, enfatiza en las estructuras de la mente humana, el cual recopila y almacena información buscando razonamientos adecuados para llegar a una conclusión y una solución. Muchas gracias. Le doy el paso a nuestras compañeras que van a hacer la presentación sobre sobre el análisis de las tres situaciones escolares. Muchas gracias. Y el día de hoy me encuentro junto a mi compañera Yamiledo Campo. Bueno, hoy vamos a analizar la fase 3, estudio de caso de teorías del aprendizaje, que pertenece a la Escuela de Ciencias de la Educación en el curso de teorías de aprendizaje. Bueno, demos inicio al tema. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar acerca de tres situaciones escolares y vamos a hablar un poco, vamos a relacionarlas con las teorías de aprendizaje que hemos visto. Cada situación escolar, ¿sí? Digamos que está muy relacionada con una de esas tres teorías. La primera situación escolar que tenemos es acerca de un día de colegio en proceso de evaluación. Esa situación número 1 está relacionada con la teoría constructivista. ¿Por qué? Porque el profesor o para el profesor el estudiante es fundamental en el desarrollo de todas sus actividades y de su propio aprendizaje. Cuando él diseña la estrategia de aprendizaje, es decir, cuando él provee las herramientas a los grupos de estudiantes para que trabajen de manera pues colaborativa, es característico del constructivismo. Y digamos, este tipo de aprendizaje colaborativo lo que permite es que aprendan unos de los otros. También los estudiantes al mismo tiempo construyen un aprendizaje significativo entre colegas o entre compañeros, ya que pues ellos discuten, preparan, ¿sí? Y justifican sus respuestas con ejemplos de la vida cotidiana. Es decir, el estudiante relaciona esas experiencias vividas con la nueva información y de esa manera construye significado desde su propia realidad y experiencia. Entonces,
podemos estar seguros de que en esta situación vemos todas las características de la teoría constructivista, porque el rol del estudiante ahí es un rol activo, ¿sí? O sea, él es autónomo de su propio aprendizaje y el profesor en este caso es un facilitador, ¿sí? Donde él facilita o los guía durante la actividad y involucra a sus estudiantes para que ellos sean los que lleguen a sus, digamos, a sus propios conceptos. Y vemos también al final que los estudiantes son los que deciden o se ponen de acuerdo para cómo van a calificar a cada grupo. Entonces, en ningún momento el profesor, podemos observar que en ningún momento impone su voluntad. Entonces, esta primera situación es una teoría, una situación que está muy relacionada con una teoría constructivista. Entonces vamos a dejarle la situación número 2 a la compañera Natalia, para que pueda hacer la explicación de ella. Bien, pues. Listo. La segunda situación es el final del día escolar y dos profesores dialogan sobre el comportamiento de los estudiantes. Esta situación es una teoría conductista. En esta situación se puede observar la forma en que se pone en práctica el conductismo, pues se ve cómo el docente capta y motiva el interés de los estudiantes por cumplir sus deberes académicos. Además, utiliza el estímulo o respuesta con el fin de mejorar la actitud del estudiante al darle un estímulo. Además, la docente demuestra con sus acciones ser una figura de autoridad. También se recalca el uso del aprendizaje de manera individual, pues esto le permite conocer las dificultades de los alumnos y trabajar con un propósito en específico. Muchas gracias, compañera. Bueno, y para finalizar, la última situación que tenemos, ¿sí? La situación escolar número 3, donde se presenta como título de esta situación, reunión de docentes, compañeros de equipo. En esta situación número 3, se relaciona mucho con la teoría cognitivista, ¿sí? Porque el profesor en esta situación está guiando a sus estudiantes o les ayuda, así les permite identificar o resolver las actividades a través de las explicaciones que él da, de las instrucciones y de los ejemplos, pues para que ellos puedan llevar a cabo su actividad o su tarea. Además, él les provee y le anima a los estudiantes para que ellos desarrollen actividades mentales como lectura de algunos textos que él mismo le proporciona, actividades de pensamiento donde el profesor en esta situación les pide que anoten ideas que lleguen a sus mentes sobre el tema de la clase, ¿sí? Entonces, esto es propio de esta teoría cognitivista porque el profesor involucra actividades mentales. También vemos que el profesor pide que relacionen sus ideas con experiencias y conocimientos previos de otras asignaturas, de situaciones cotidianas, como les decía, confirmando nuevamente que es una teoría cognitivista. Y finalmente el profesor se vale de mapas mentales, ¿sí? Cuadros comparativos, entre otros, para que ellos puedan organizar sus ideas, identificar lógicamente conceptos. De esta manera el profesor ayuda a que los estudiantes ordenen, almacenen y relacionen la nueva información que les llega para que ese aprendizaje sea un aprendizaje significativo. Entonces, el rol del estudiante en esta situación escolar número 3 es un rol activo y participa en su propio aprendizaje, ya que en esta situación él interpreta y procesa la información que el profesor le da para llevar a cabo la actividad. Entonces, así es como finalmente damos explicación y respuesta a las 3 teorías de aprendizaje en esta actividad de la fase 3. Todos los conceptos y los argumentos han sido sacados de
las referencias bibliográficas que a continuación estoy mostrando. Entonces, agradecemos su atención y bueno, esperamos que se encuentren bien. Muchas gracias.